La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Muy buenos días a todas y todos, sean muy bienvenidos a su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado y dirigido por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y transmitido todos los sábados tanto por las redes sociales de la Alianza como por su emisora Radio Actual 107.1 FM. El día de hoy nos encontramos con una persona sumamente especial que nos va a relatar y nos va a contar sus vivencias a lo largo de los años de tantas luchas enfocadas en la protección del río Ocloro. El día de hoy nos encontramos con doña Ruth Ávila Alpizar, mejor conocida como doña Ruth, es vecina de Barrio Luján, distrito de la Catedral en San José. Actualmente doña Ruth es líder comunal de este distrito, coordina el Observatorio Ciudadano del Agua Río Ocloro y específicamente el transecto ubicado en Barrio Luján y Calderón Muñoz. Además, doña Ruth es la presidenta de la Asociación Pro Defensa del Río Ocloro y también es secretaria de la Junta de Salud de la Clínica Carlos Durán. Además, coordina el Comité Comunal de Emergencias del Barrio Luján. Es un verdadero honor tenerla a usted con nosotros el día de hoy, doña Ruth. Sí, muchas gracias. Más bien es un honor para mí que me hayan invitado. Aquí estoy para servirle. Pregúnteme lo que quiera, a ver qué le puedo contestar. Muchas gracias, doña Ruth, muchas gracias. Y bueno, es que el río Ocloro ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Es un ecosistema fluvial sumamente importante. El río Ocloro también, como para poner un contexto, tanto a las personas que nos sintonizan por vía web, como también a los radioescuchas, el río Ocloro es un afluente del río María Aguilar, uno de los cauces más contaminados lastimosamente, ¿verdad?, del Valle Central, y que a su vez estos desbogan en el Océano Pacífico, gracias al Río Grande de Tárcoles también, que lo tenemos por ahí. Doña Ruth, yo quiero que usted nos empiece contando un poco sobre usted. Siempre los programas los iniciamos conociendo un poco más a nuestro invitado. En este caso, queremos que usted nos cuente, ¿verdad?, cómo usted empieza a involucrarse en esta lucha ambiental, cómo usted empieza a tomar defensa, a tomar partida en ese quehacer diario de, mira, nos están contaminando el río, ¿qué más podemos hacer? Y también un poco sobre toda su vivencia alrededor del mismo. Entonces, adelante, cuéntenos un poquito sobre usted y el inicio de esta lucha y cómo usted se fue involucrando a lo largo de los años en todo esto. Bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, yo empecé a involucrarme por venirme a vivir a Barrio Luján. Cuando estaba muy joven, tenía 2 hijas, después nació la tercera y vinimos a vivir aquí en 1990. Compramos esta casa de Barrio Luján, casi sin verla, solo dijimos, ok, la podemos comprar porque habíamos decidido, bueno, pues tener un lugar donde no tuviéramos que alquilar. Éramos muy jóvenes y nos pasamos en febrero y en mayo el río empezó a pasar al frente de mi casa. Entonces no teníamos teléfono y no existían los celulares. Y cuando yo miraba, el río pasaba con zapatos, de partes de cama y todo. Sí, ya desde los años 90 se veía que ya el río venía contaminado. O sea, aguas arriba ya las personas estaban arrojando residuos sólidos y Pues demás al vieras río. que yo después pensé eso, pero en realidad lo que ocurría era que el río en sus crecidas se llevaba partes de casa. Entonces aquí ya venía hecho, venía destruido. Entonces, porque cuando usted recorre el ocloro, hay ciertas barreras que impiden que vengan ese tipo de basura como la que hay en el María Aguilar. Eso lo aprendí mucho después, pero entonces así crecieron mis hijas, que ya ahora se casaron, ya no viven aquí, y nos adaptamos a vivir en este lugar. Entonces cuando se hacían las nubes oscuras cargadas de agua, ya sabíamos dónde mirar y que si esa nube estaba cargada ahí, aquí se iba a inundar. Entonces lo que yo hacía con mis hijas era irme a la casa de mi mamá
o de alguna tía para pasar ahí el tiempo de inundación, porque hasta como 10 años después nosotros logramos tener un teléfono fijo. Entonces yo podía avisarle a mi esposo que se había salido el río y él también enterarse. Entonces así vivimos durante, que era más o menos 1990, ¿sí? Y llegó el 2000, entonces ya mis hijas tenían 10 años, 8 años, nació la Sí, pero segunda, sí. Así que yo no tomé más conciencia que preguntarle a mis vecinos cómo se llamaba el río. No sabían mis vecinos cómo se llamaba. Entonces le daban palabras insultantes al río. El río loco, el cochino, el hediondo, y otras palabras que improperios que no voy a contar aquí, pero el concepto que mis vecinos tenían del río es que el que provocaba muchos problemas y que ojalá desapareciera. Entonces, así que alguien me contó que la Dos Pinos un día había como entubado el río. Entonces, igual yo no tenía conciencia. Cuando ya mis hijas crecieron, por ahí en 2013, vino aquí la municipalidad, tocó puertas y nos invita a nosotros, la municipalidad de San José, a una reunión en el centro comunal y de pronto dicen, bueno, vamos a dar unas charlas, nos dieron unas charlas y café y almuerzo y todo, y en la tarde habíamos quedado organizados como un comité comunal de emergencia. O sea, los que llegamos nos embarcaron. Entonces, yo asumí, porque ya mis hijas estaban más grandes, que podía luchar con algo y realmente ser un poco más responsable, porque yo había sido una persona que nada más huía de las inundaciones. Algunas me atrapaban y me atrapaban con mis hijas y era el lloro y crujir de dientes, decía yo, porque ellas obviamente se asustaban mucho. claro. Entonces, un día, para darte una sorpresa, amaneció una casa enfrente de la mía. El río la levantó y la sacó y la puso en la entrada de mi casa. Sí, eran violentas esas inundaciones. Fue de noche. En otra ocasión, el río pues, salió tan fuerte aquí por mi casa que arrancó todo el asfalto y dejó toda la calle en tierra y sacó y la fue a depositar todo el asfalto 200 metros más hacia el sur. Ahí quedó todo el asfalto que aquí estaba. Y más o menos duró la municipalidad 3 meses en venir y volver a rellenar todo la calle. Esa sensación de que no hay seguridad, de que la vida no vale nada, que vivimos en un lugar peligroso y no tenemos a dónde irnos. Entonces, todos crecimos, ¿verdad? Porque yo crecí con mis hijas, de mamá joven a una mamá con una edad ya más avanzada y ahora más viejilla, pero esta fue la primera vivencia y la que entonces me hizo a mí empezar a preguntarme por qué yo no hacía nada, que mis hijas estaban pequeñas, que cuando crezcan, bueno, y crecieron y llegó el momento. Y entonces fue la pregunta clave, ¿de dónde viene el río? Y solo hasta ahí, que fue en el 2013, yo me pasé en el 1990 y hasta el 2013, yo me pude contestar esa pregunta, ¿de dónde venía? Y venía de San Pedro. Entonces, y se llamaba cloro. Y que parecía que venía de más arriba. Nunca se me había ocurrido ver un mapa, nada. O sea, la inconsciencia de uno de llegar a vivir un lugar y simplemente el tiempo pasa. Entonces, tomar conciencia sobre ello me permitió participar, crecer, y en el 2015 nos enteramos que Montes de Oca iba a ser un colector pluvial. Entonces, cuando aprendí colector pluvial, o sea, yo no sabía ningún término, a pesar de que estaba en el comité de emergencias, más nos centramos en hagan un plan de emergencia. Y nosotros, ok, pues el río se sale, pero había más problemas con alcantarillas que se inundaban, entonces aprendimos que se tenían que destaquear, a dónde avisar. Fue como un aprendizaje de formación como un líder comunal, que yo no sabía que yo podía ser un líder comunal. Yo solo era una señora que vivía aquí y que siempre huía de las inundaciones. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Entonces, cuando ya me entero, entonces nos enteramos que empezaron en agosto del 2015 a construir el colector. Fuimos a reuniones clandestinamente, de reuniones comunales de los dioses,
para escuchar al alcalde y a los que estaban hablando de esta situación. El alcalde de ese momento dijo, a mí no me interesa que pase aguas abajo, dice, porque a mí ellos no me pagan para ser alcalde. Y aquí los que me pagan impuestos son los que yo les debo mis esfuerzos. Entonces allá abajo que van a ver cómo recogen lo que se viene acá. Entonces, Sí, ese es un pensamiento muy, muy malo que se tiene en Costa Rica, el tema de los ajá, gobiernos locales, que nada más me preocupo por el transecto del río que fluye por mi cantón, digamos, y no está como esta perspectiva de manejo de cuenca. Pero adelante, adelante, Daniel. sí, qué bueno que me dijiste eso, porque precisamente esto empezó a construirse como un concepto, aparte de aprender cosas como escorrentía, avenida, tormenta de retorno, que yo diría que uno como líder comunal y como trabajar en el Observatorio Ciudadano del Agua, uno debe de aprender esos conceptos que son básicos, pero que nos permiten sentarnos a hablar con un gobierno local, un idioma en el cual no quedemos los vecinos como estos señores ignorantes que vienen aquí y no saben ni hablar, pero la verdad es que uno como habitante, como ciudadano, no está obligado a desarrollar un lenguaje técnico para que los funcionarios del gobierno local le puedan explicar a uno. Pero así se Sí. daba, ¿verdad? Entonces, ya yo dije, bueno, pues que me sirva lo que estudié en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque yo estudié administración de empresas ahí y años después me vuelvo a meter a la universidad y empecé a estudiar psicología, que no podía terminar, no pude terminar porque cuando volví a entrar a la universidad ya tenía más de 40 años y a esa edad a uno se le empiezan a enfermar los papás y se les muere. ¿Ya? Esa fue mi vivencia. Entonces ya llegó un momento en que yo dije, creo que esta va a ser para este campo, mejor lo ocupa un muchacho joven o una muchacha joven que pueda terminar la carrera sin tanta complicación. Pero ese espíritu de investigar y de preguntarse, el pensamiento crítico, creo que a mí me ayudó un montón para entender esta lucha. Cuando joven, yo trabajé en auditoría y a mí me tocaba algo que antes era como una cosa novedosa, ahora como que ya es más conocido, y era ser auditora forense, que era llegar a un lugar y en lugar de estudiar, digamos, los dos últimos años contables, yo estudiaba los años, 10 años antes, 10 años antes. ¿Verdad? O sea, 10 años que pasaron, entonces yo, una década atrás, yo investigaba hasta encontrar lo que me pedían, porque era muy joven, pero siempre me había interesado eso. Entonces, ahora ya más en la lucha, esto me sirvió para empezar a encontrar una trazabilidad de documentos que me permitiera a mí entender qué pasaba aquí. Entonces, se da la construcción del entubado perdón, en Montes de Oca, que pasaba por los yoses y que venía a dar acá, y después descubrimos que mitad de los yoses, un poco menos, es territorio San José, y que el río Cloro es el límite político y natural entre Montes de Oca y San José. Entonces, las dos municipalidades tienen una responsabilidad compartida en una mayor trayecto del río y una parte de Curridabat. Y empezamos a ver que avanzaba y avanzaba la obra. Avisamos a la municipalidad de San José que había un problema, que había una obra que estaba haciendo Montes de Oca, y ahí empieza esa como encuentro y decepción, porque fuimos, buscamos ayuda y nos dice, ay, no sabíamos nada, y sí sabían. Después salen los informes donde desde 2 años antes y la Municipalidad de San José sabía que Montes de Oca iban a hacer un colector, porque se entrevistan con el ingeniero de la Municipalidad de San José y él les da un montón de datos y a nosotros nos dicen, ay, ¿en serio? ¿Van a hacer algo? Ay, qué barbaridad. Y vamos a Montes de Oca y ya nos entrevistamos y nos explican que y empiezan a hablarnos en un lenguaje técnico y yo hacía cara como que, ¿no? Sí. Yo decía, no sé nada. Entonces yo me metí a buscar qué era ese lenguaje que me decían, de una proyección laminar del río, de desfogue, y yo no sabía nada. Entonces, pero cuando nos damos cuenta que iba a ser muy grave para San José, porque iba a venir todo el agua de un montón de caños de Montes de Oca, directo a lo cloro, iba a desfogar a 400 metros de mi casa.
Entonces hicimos una carta, le avisamos al Consejo Municipal que queríamos una audiencia, no nos la dieron y nos dijeron que ya habían encargado a los personeros de pluviales que llegaran a hablar con nosotros y así nos detuvieron y nos mantuvieron así distraídos. Y no es que en octubre de ese mismo año se viene una inundación y no se había... Justo eso le iba a decir, que todo eso iba a llegar a eso, a una inundación terrible y como dice usted, a 400 metros de su casa. O sea, terrible. Sí, entonces yo le decía a mi familia, va a haber una gran inundación, tenemos que prepararnos. Le hablé al comité municipal de emergencias, vea, descubrí esto y todo. Y bueno, me dijeron, uno no puede desde el comité de emergencias alarmar a la gente. Pero entonces yo preparé como una logística que nos daban muy poco entrenamiento con documentos. Ahora está mucho mejor. O sea, la Comisión Nacional de Emergencias y la municipal ahora tienen todo esto muy instrumentalizado. Por eso es que también yo he continuado en el Comité Comunal de Emergencias haciendo como push, 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 push. O sea, necesitamos que nosotros como ciudadanos realmente tengamos herramientas que nos permitan transmitir una información adecuada y que sea como que todos podamos hablar del mismo idioma. Entonces, bueno, empecé a recibir más entrenamientos y todo, ya los hice todos, ¿verdad? Sé sobre cómo evaluar daños, cómo evaluar la contaminación de un río, cómo tomar una muestra. Y después empezó el Observatorio Ciudadano del Agua y la Alianza de Ríos y Cuencas a darnos entrenamiento. Yo ya, por presión de nosotros mismos, habíamos recibido entrenamientos del MINA y todo eso. Entonces, yo me sentí muy entusiasmada que empecemos a crecer como Observatorio Ciudadano del Agua, así que los ciudadanos realmente podamos tener un mayor acceso a la información que de verdad nos permita sentarnos de tú a tú o hablar con los que se encargan de las asadas o de los entubados, de las diferentes entidades, Dirección de Agua, SINAC, lo que sea, a hablar un idioma en que no nos dejen botados a los vecinos, Sí, ¿verdad? sí. No, no, Entonces, y en realidad, bueno, adelante, adelante. bueno, le termino que entonces se vino la gran inundación. Me llama el ingeniero de la municipalidad y me dice, doña Ruth, ¿está bien? Y yo fúrica, no estoy bien, estoy atrapada. Usted viene, ya vamos por usted. No podían entrar. Yo estaba atrapada en medio de 2 metros de agua, solo que por mi casa entraba por las casas y salía con menos fuerza. Y empezaron a salir sillas, camas, zapatos, macetas, todo al frente de mi casa. Yo estaba muy enferma, tenía una bronquitis terrible y no podía casi hablar. Mi familia fue, si la única que estaba aquí era yo. Entonces, creo que otra hija también que me ayudó a sostenerme porque yo estaba muy asustada y muy enojada que habíamos avisado lo que iba a suceder. La consecuencia de esto fue que entonces salió a la luz no solamente el problema que sí se afectaba con un entubado nuevo aquí en Barrio Luján, sino que había un problema con un lote que era el de la antigua Dos Pinos. Y ahí continúa la historia. Yo descubrí algo. El río puede ponerse de acuerdo con uno para sacar a la luz actos de corrupción, malos manejos del río, y el río protesta, enfermándose, trayendo demasiada basura. Entonces es entender que estamos en un entorno y que el río es un ser vivo y que tiene memoria. Entonces, todo esto lo he ido descubriendo en estos años. Aprender a respetar el cuerpo de agua y tratar de, vean, yo me paro frente al río y eso yo digo, ¿qué me quiere decir el río? Que está contaminado. En estos momentos, si tú vienes o cualquiera de los vecinos o compañeros o oyentes, nos puede invitar a que vengan a ver el río Cloro. Está completamente contaminado de agua de excremento. Está escandalosamente contaminado, como hace muchos años no lo había visto. ¿Y qué es el asunto? Que hay 2 lugares donde está quebrada la alcantarilla de Alcarraz, que pasa directamente a la orilla del río Cloro de acueductos y alcantarillados. Está por Barrio Pinto, según me dijeron, en una reunión que tuve la semana pasada en el Consejo Municipal de Montes de Oca. Entonces estamos tras la pista porque esto se arregla o se arregla.
Un año Hay más, que fiscalizarlo. la Hay que fiscalizarlo. contaminación no va a suceder. ¿Ves? No, no, y se debe llegar a la causa. O sea, de dónde están viniendo esas aguas residuales? ¿Quién las está desfogando ilegalmente en el río? El problema es ese, doña Ruth, ¿verdad? Desde el punto de vista de Costa Rica, tenemos una gran fortaleza en la parte de agua potable, pero en la parte de aguas residuales tenemos una gran falencia. Eso es algo Nosotros tenemos, ajá, que aprender es no solamente a quejarnos, y qué barbaridad, sino, ok, lo responsable, como vos decís, es ir a encontrar dónde está la causa. Y algo que también he aprendido para todos los oyentes que están participando, que nos están escuchando, es que nosotros tenemos que aprender a ser personas responsables del ambiente en que estamos, porque este tipo de contaminación suelta gases y esos gases no se ven, a veces sí huelen, a veces no, pero vamos contaminando nuestro aparato respiratorio. Entonces después tenemos secuelas de esto que respiramos y jamás saber qué es producto de esto otro. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede con una contaminación de alcantarillado sanitario? Que por ahí salen, pues, excremento, ¿ok? Y también hay lugares donde sale agua jabonosa. Y todos compramos el jabón más barato. Mentira que compramos el jabón más fino, porque tendríamos que llegar hasta ese punto de que la gente decida utilizar un jabón que no contamine tanto las aguas. Pero vamos donde el chino o vamos a Palí y compramos a la oferta 3 por 1 y ese tiene mucho sulfato. Entonces, cuando el sulfato se combina con el excremento, se hace una nueva sustancia que se va, donde hay ciertas partes en que el río no corre, se va acumulando y son manchas negras que se hacen. Hasta pueden llegar a desarrollar una capa exterior tan dura que si usted le tira una piedra, la piedra rebota. Y cuando eso sucede, es que están naciendo algas que consumen todo el oxígeno del agua para comerse esa nueva sustancia. Entonces el río trata de sobrevivir, pero se muere en esos trayectos por la cantidad exagerada de excremento. ¿Ves? Entonces, yo estoy alarmada de lo que está ocurriendo. De hecho, mañana vamos a ir a hacer un recorrido a Barrio Pinto hasta descubrir dónde es, aunque ya la gente de Montes de Oca ha presentado denuncias, pero no ha habido respuesta. Entonces, va a haber respuesta porque va a haber respuesta. ¿Por qué? Porque entonces ahora somos también la comunidad agua abajo que estamos hablando. Antier estuvo con nosotros el jefe de análisis de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencia, don Didier Esquivel. Y entonces vino a observar el puente y vino a observar otras cosas que ahorita les cuento, ¿bien? Y entonces yo le dije, vea esta contaminación, véala aquí, obsérvela. Me dice, uy, no, qué feo huele. Digo, es que no es porque huela, es lo grave que está sucediendo acá. Entonces, tomó fotos y dijo que iba a reportarlo. Entonces, por si me están escuchando, yo les quiero decir, hagamos una campaña, vayan a ver el río Cloro, lo pueden venir a ver aquí por Barrio Luján, en Barrio Pinto, en Curridabat, para encontrar dónde está saliendo esa pero gran cantidad de agua de excremento. Y también tenemos investigada, identificada una alcantarilla en especial que viene del Mall San Pedro, que sale una agua tan contaminada que yo le llamo el río Celeste al revés. Está por el Instituto de México. Cuando usted llega a ese lugar, observe, viene el agua de zapote y cuando sale esa agua de alcantarilla, cambia de olor y de color. A veces es grisáceo blanco, a veces es café y a veces es absolutamente negra. Y ahí cambia el comportamiento del agua en ese momento. Y viene para acá abajo. Eso está como a 800 metros de mi casa. Entonces, viene trayendo agua. Entonces, ¿qué es lo complicado de esta situación? Que no es solo San José, es San Pedro, pero también es Curridabat. Entonces, hemos desarrollado una lucha ya después de 10 años, estamos en el 2026, quiere decir que hace 10 años fue la inundación del 2015 que despertó esta comunidad para vigilarlo. Cada vez
no son menos y no más, porque la gente pierde interés. Aquí en Barrio Luján y la zona baja, la situación es que la gente está acostumbrada a que el río es así y que después viene y baja y se limpia solo. Entonces, Doña Ruth, una consulta, y este tema de la Dos Pinos y el entubado, ¿eso en qué terminó? ¿O hasta el día de hoy sigue entubada el río Cloro? ¿O se bueno, pudo revertir? no, no. Aquí el asunto es que nosotros estamos entre dos empresas privadas que son dueñas de un terreno de dos terrenos muy grandes que antes era un solo terreno. Y Entonces, están pegando con el río esos terrenos. por esos terrenos pasa el río. Ok. Y en 1960, en esa década, el Dos Pinos manipuló el cauce del río a conveniencia de su industria. Entonces, le quitó todos los meandros al río y le hizo un codo de 90 grados para que el río viene del este al oeste y después doble, así, Ujú. abruptamente, hacia el sur, del norte Sí, a sur. pensándolo como si fuera una tubería, completamente un Exacto, canal. como si fuera una Y no, tubería. no Entonces, debería. mientras en Montes de Oca y en el distrito del Carmen, que es de San José, y Montes de Oca, que es San Pedro es de Montes de Oca, han empezado a construir torres. Hay por lo menos 27 torres construidas desde 2015 para acá. Entonces se han cementado un montón de lugares que antes eran jardines, patios, casonas grandes con grandes pedazos de terreno que se absorbía el agua y ahora es lo que podemos ya decir es correntía, o sea, es agua que nada más se va hacia el caño, está contaminada, no puede ir a un manto acuífero para que nosotros después la consumamos como agua potable, está contaminada de ácido de batería, de cualquier cantidad de cosas que están en la calle y va directamente al río como agua de lluvia. Entonces, aquel colector que fue construido en el 2015 simplemente ha tenido una enorme conexión de tuberías más hacia el río, pero es cantidad. Si usted viene ahorita también a lo cloro, están montando nueva tubería para nuevas torres que se van a construir en los próximos 10, 5 años. Entonces, sin ninguna conciencia de cuenca, como usted lo dice. ¿Ve? Sí, no, Entonces, y también, doña Ruth, perdón, el tema este de que tal vez sí, la impermeabilización de los suelos genera más escorrentía, pero también en un lugar y en un territorio tan urbanizado como es ese, todavía peor, porque entonces se hacen las famosas islas de calor. Ese concreto que se calienta mucho y eso afecta también a los adultos mayores de la zona. Y bueno, sumado a las correntías cuando llueve, como dice usted, toda esa contaminación se arrastra hacia el río. Y es que ese es el problema, ¿verdad? Hemos hecho los ríos como si fueran simplemente canales que les podemos echar agua y echar agua y echar agua y no sabemos cuál es la capacidad verdaderamente del río, cuando tal vez toda esa tierra antes, años atrás, alrededor del río estaba completamente rural, digamos. Entonces toda esa agua quedaba atrapada en las raíces, en las hojas, en el suelo. Ahora toda esa agua está fluyendo completamente del río Cloro. Y personas como usted, ¿verdad? Ya han sufrido las afectaciones. Ojalá que no las sufran más, ¿verdad? hace 2 meses, un vecino de la parte de Curridabat, que Ujú. había Villalobos, él está moviéndose montones en esa parte del río. Y bueno, inspirándolo a ver si ahí también se abre un observatorio ciudadano del agua. Entonces, ¿qué ocurrió muy interesante? Que fuimos, este, él lo está proyectando de esta manera, que es una idea que salió de esta cabeza. Recuperemos el río Cloro en los espacios que se pueda para elevar la cantidad de trama verde, para atraer pájaros, para que nazcan más árboles. Fuimos entonces con mi compañera de la vicepresidenta de la asociación, Lorena Muñoz, de Calderón Muñoz, fuimos al Museo Nacional y le pedimos a la sección del Herbario Nacional que nos diera una lista de las de especies que pudieran haber estado antes viviendo en el ocloro. Y nos Qué dieron bueno. 85 especies de árboles y plantas ornamentales, desde flores, que se pudieran recuperar aquí y que pudiéramos empezar una especie de convivencia entre todas las plantas exóticas que nos han vendido en los viveros
y que las pudiéramos, pues como a decirles, muchas gracias, o aquí le traigo esta matita, ¿verdad? Pero son plantas que vivían aquí antes de 1940. ¿Por qué Qué bueno. 1940? Porque fue cuando empezó a urbanizarse agresivamente la cuenca del Ocloro, desde Montes de Oca. Entonces, yo hice una investigación de todas las fuentes que pude encontrar de cuándo fue que empezó a urbanizarse y todo coincide con el año 1940. Entonces, Adrián empieza a desarrollar el programa que hablamos que se llamara El río Ocloro Florece. Y entonces empezar con pequeñas partes donde convenzamos a los vecinos de que sus jardines fueran transformados en una vivero de biología para volver a traer las plantas que antes existían en este lugar, árboles y plantas ornamentales. No fueran las venenosas, sino aquellas que tuvieran flores bonitas. Y entonces tengo las especies en nombres de latín, les he puesto buscador y estamos en estos momentos identificando si hay algún vivero o algún lugar donde tenga hasta X plantas. Entonces nos hemos propuesto que 25 plantas de las 85 que nos dio el Museo Nacional las podamos reproducir y empezar a sembrar en jardines. Entonces estamos hablándole a vecinos que tienen jardines y tratar de enamorarlos del proyecto. Entonces, Doña Ruth, ¿y este proyecto se va a realizar en este año? ¿Este proyecto se piensa, digamos, o ya viene peloteando un poco, o inicia este año, a iniciar el otro? ¿Cómo pues, lo quieren estamos manejar? peloteándolo desde el año pasado, ahora estamos Ujú. recogiendo plantas. Ok. Ya tenemos 3 vecinos que tienen patios buenos y bien cuidados, se habían resguardados para tener un vivero. Y entonces este año viene la reproducción de los viveros. Estoy en busca de un árbol que se llama Clausia, porque este árbol, ese es el nombre científico, Ah, este sí. árbol tiene una flor gordita con unas ramas especiales que los pájaros las usan para dormir y para Mm, anidar. qué Entonces, bueno. quisiéramos que en varios lugares, y no en zonas abiertas de la municipalidad, le voy a decir por qué, la municipalidad siembra los árboles que ellos quieren sembrar y que tienen en sus viveros. Si ellos ven una planta que no tiene en sus viveros, le vuelan machete y desaparece todo el esfuerzo de la comunidad. Entonces, en lugar de ponernos a pelear, trabajemos en lo privado, con los jardines, con los patiecitos, con macetas, con paredes verticales, verdes. Entonces, estamos enamorando, tenemos más o menos unos 25 a 30 vecinos que están dispuestos a empezar a hacer como ese proyecto. Y entonces el río Cloro Florece, lo que va a hacer es aumentar la trama verde. Ahí estamos con la conservación. Pero con respecto a la lucha del río, entonces tenemos que el terreno de la antigua Dos Pinos fue demolido y vendido a una desarrolladora que quiere construir torres de apartamentos y oficinas sobre el antiguo cauce del río. Y esto es demasiado peligroso. ¿Por qué? Sí. Porque como viene con velocidad este-oeste y nunca va a poder hacer esta vuelta, entonces ahora que no están los edificios, el río viene y se deposita en ese terreno cuando está. Como una llanura inundable se hace, pues. Exacto. Porque es Entonces, el mismo cauce de él, es el mismo cauce de él, ¿verdad? es que él está retomando su terreno y él Sí. dice, hey, yo pasaba por aquí, ¿ve? Entonces ahora lo que estamos luchando es que este terreno se entienda que es una zona inundable y cuál es la crisis, que te agradezco montones que me hayas invitado para compartir con Sí, la sí, de eso se trata. También usted nos mire, está dando una gran perspectiva de primera mano de qué es lo que pasa, qué es lo que ha sucedido, y de eso se trata, de divulgar y hacer más conciencia en las personas. Adelante. nosotros tenemos entonces este sector, yo lo señalo por aquí porque me queda al puro frente de mi casa, es que este río, lo que le pasa a este río es que viene con velocidad de San Pedro y por eso yo fui a hablar al Consejo Municipal el lunes 9 de febrero y me recibieron, agradezco mucho al Consejo Municipal porque fue calurosamente recibida mi propuesta, que es que ellos vean a ver cómo hacen para taponear, perdón, así tan folclórico, ese túnel, o esa, perdón, alcantarilla que viene por el Mall San Pedro y que sale agua contaminada
todo el tiempo, 24/7. Entonces, Sí. como si no está lloviendo, está saliendo agua como si nada. ¿De dónde viene? Y hemos pedido a la IA que accione, hemos pedido a la municipalidad que accione y no hemos visto mayor cosa. Entonces estamos dando tiempo, 10 días que me contesten, 10 días hábiles, y si no, no es que estoy amenazando, sino tenemos que ser responsables. Ya basta de este río tan contaminado y viene de otras municipalidades. Entonces, ¿qué es la conciencia nuestra? Que nosotros no estamos habitando un pedazo de río. Hay que desarrollar la conciencia de cuenca, ¿ves? Entonces, en Así esa es. conciencia de cuenca necesitamos una política de cuenca, que se tengan que reformar leyes y también los marcos legales de SETENA, de la Dirección de Agua, del SINAC, de las municipalidades, que afectan los regímenes municipales. O sea, no puedo decir, ay, yo construyo aquí, allá los que viven abajo. Esta forma tan cerrada de ver un gobierno local, su gestión con los cuerpos de agua tiene que estar regulado, tiene que estar regulado. Y yo tocaré la puerta de quien sea para abrir esto. He buscado mesa de riesgo, he buscado hablar con las diferentes entidades, a veces me contestan, casi que me van a entender, señora, usted no sabe nada. Y en otras yo he decidido que, ¿sabe? Cuando me contestan eso, hay como un meme que cae una chiquita así en el suelo. ¿Eh? Yo a veces me he sentido así, pero digo, me tengo que levantar. Esto no puede seguir Sí. así. Entonces, No, bueno, no, ¿qué pasa aguas abajo? Aguas abajo hay muchas comunidades, y se las enumero. Calderón Muñoz, Lomas de Ocloro, Barrio Güell, Naciones Unidas y Barrio La Cruz y desfoga entonces el río en el Parque de la Paz. Y todo eso se tiene que arreglar. ¿Sabe cuántas obras faltan para que la municipalidad cumpla con una orden de la Sala Constitucional? 12 obras antes de este lugar. Pero entonces se está presionando para que se le den los permisos a este proyecto de desarrollo inmobiliario y Los Pinos, que lograron que se les diera una orden cautelar de que tienen que cambiar la alcantarilla que habían puesto en forma ilegal. Pero si esto se abre aquí arriba y abajo no se ha arreglado nada, ¿cuánta gente tiene que morir para que las cosas realmente se hagan sí, como... porque se va a hacer un estilo embudo, se va a hacer como un embudo donde está recibiendo mucha agua el río Cloro y tampoco tiene correctamente el cauce, entonces va a llegar a Entonces, salirse, ¿verdad? que bueno, espero que me pueda dar tiempo de explicarles. Nosotros estamos solicitando a la Comisión de Emergencias que se pronuncie con esta situación. Ah, Perdone que le diga, tomando conciencia que las inundaciones de la quebrada de los Negritos no son las únicas. Nosotros tenemos una diferencia. Quebrada de los Negritos está en un barrio que se llama Barrio Den, entre un Barrio Den y Barrio Escalante. Y allí vivían exministros, exdiputados. Yo tengo un primo que trabajó en la presidencia. Yo tengo un hermano que es ingeniero. Entonces ellos han presionado. Y en 2 años, más o menos, van a terminarse las obras para la quebrada de los Negritos. ¿Y cuánto tenemos nosotros de el eso? río Cloro olvidado. 30 años. Y estos últimos 10 años yo he sido insistente. Y tengo documentación de que en 1985 el Consejo Municipal de San José dio la orden de que fuera destruido la alcantarilla que hizo la Dos Pinos en 1970. ¿Y sabe qué pasó? Pues nada, nunca se destruyó. Ahí sigue la alcantarilla. Entonces, ¿cómo hay empresa privada que tiene una voz tan fuerte que ensordece la voz de la comunidad? ¿Ve? Entonces, nosotros ante esta situación estamos pues ya siendo más serios, más maduros, más empoderados, ¿verdad? Las órdenes de los votos de la Sala Constitucional hacia la Municipalidad de San José y al alcalde que esté en turno, porque antes era Johnny Araya y ahora Diego Miranda, la orden es construya en un año. ¿Y qué nos responde la municipalidad? Que va a terminar la última obra en el 2038. 2038. ¿Cómo se les ocurre que va? Nada que ver. Entonces, ¿por qué esa lentitud? Ahora, hay documentación que dice que terminan en el 2028.
pero son 12 obras. 3 son del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Y desde el 2019 le están pidiendo al MOB que diga cuándo se puede construir, al menos cambiar la alcantarilla al frente de la clínica Carlos Durán, y no ha habido una respuesta seria. Que tiene problemas de presupuesto, yo lo entiendo, pero esta es una emergencia, este es un riesgo inminente de que va a morir gente. A veces, un día hasta hablé con un funcionario de la municipalidad que nos llevé a ver la situación tan delicada que hay en Calderón Muñoz, porque precisamente es en la clínica Carlos Durán y por eso estoy en la Junta de Salud. Yo quiero que me entiendan por qué es que estoy metida ahora con la Junta de Salud, en el comité comunal, y organizamos una asociación y el Observatorio Ciudadano del Agua, que nos da apoyos como estos. He aprendido a involucrar a la escuela. Don Roberto de la Osa nos acompañó en el 2024 a hacer un festival de lanzamiento de ceras de barro con la escuela, haciendo conciencia. Ha sido, ella ha sido insistente. Claro, no, es que así es como hay que hacerlo. La clínica Carlos Durán va a ser el último lugar que se va a hacer un trabajo. En ese lugar hay una alcantarilla gigante de 4,33 metros por 3,5 de fondo, que recibe aguas del Colegio de Abogados, de Leocloro, del Cerrito, de Plaza Víquez, de Quesada Durán, y todo va a esa misma alcantarilla. Entonces, Doña Rudy, y una consulta, perdón, antes de que pasemos a otro tema. ¿Qué dice la Comisión Nacional de Emergencias, la CNE, acerca de estas fechas que usted me dice, del 2028, del 2038, inclusive peor? ¿La Comisión Nacional de Emergencias le ha dado a ustedes alguna respuesta sobre este tema o no se les ha presentado a ellos? ¿Qué dicen ellos? bueno, yo estoy muy feliz que me haga esta entrevista despuesito que hablamos hace un par de días con este señor don Lidier Esquivel. Es como muy oportuno. Y le voy a decir por qué. Porque él dice, tenemos que hacer algo para que la Él municipalidad... está del lado de ustedes. digamos que va a guardar una posición objetiva, ¿verdad? Porque nosotros podemos ver desde una perspectiva comunal, y a veces ellos la quieren ver desde una perspectiva técnica, y no necesariamente lo técnico entiende la situación de las comunidades, porque los números son fríos y las personas nos morimos. ¿Me explico? Entonces, yo espero que objetivamente se haga una declaratoria de riesgo inminente, como se está haciendo para la Quebrada de los Negritos, porque somos ciudadanos que tenemos menos ingresos que los ciudadanos de Valladolid, pero tenemos el mismo derecho a ser escuchados y a ser atendidos como los administrados que dice la administración pública que somos. Entonces, ¿por qué le digo 2038? Si el MOB no ha respondido desde el 2019 y estamos en el 2026 para cambiar un puente, y ahora se identifica que no es un puente, sino 3 puentes, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que se hagan esos puentes? Y si no se amplían y se arreglan esos puentes, no se puede hacer nada en Calderón Muñoz. Entonces, calculando que la municipalidad va a decir, no puedo hacer nada porque no han arreglado los puentes, me voy a esperar. No me salen las licitaciones, nadie quiere participar. Entonces hay que aumentar el pago para que un profesional especializado en mecánica de ríos o en construcción de obras muy complejas vea atractivo hacer un trabajo en Calderón Muñoz, que es donde es más complejo. Entonces, hemos aprendido muchísimo, hemos caminado las instituciones, hay meses que yo he pasado muy triste y diciendo ya no quiero saber nada. Y de todos modos estoy luchando por gente que ni sabe que está tan en riesgo su vida. Entonces, yo siento a veces que yo soy como un ser raro, ¿verdad? Porque y podría estar muy tranquila siendo abuelita simplemente, pero aquí estoy luchando porque yo siento que, como dice, ¿verdad? Que el río llegue sano al mar, porque ¿qué le voy a dejar a mis nietos? Un ambiente sucio que pude haber peleado. Está en mi posición acá. Entonces, la Comisión de Emergencias en estos momentos tendrá que analizar la solicitud de declaratoria. Y en estos días que tiene que dar una respuesta. Esa declaratoria, igual nosotros estamos solicitando que este terreno en especial, el de las torres,
se le permita construir hasta que se hayan construido las obras abajo. Porque más allá de un interés económico que tiene una empresa privada, la municipalidad tiene que pensar que tiene una responsabilidad con los que le pagan los impuestos, que somos los administrados. ¿Y cuántas personas viven solo en la parte entre Lomas del Cloro y el final del río en el Parque de la Paz? Viven más de 300 familias, más las que vivimos acá, más las que vienen de aguas arriba. Entonces, y que, insisto, lo de la política de Cuenca, porque no es, ay no siembre, ay sí, no, que ese pena tiene que transformar de su reglamento interno y su forma de hacer el trabajo, que tiene que transformar la dirección de agua. Aún la CNE, ¿cómo tiene que ver las cuencas? Entonces, nuestra lucha no es solo por nosotros, es por el río Pacuare, por el río Pinitos, por los ríos que yo me identifico un montón con las señoras y señores que aquí ponen que ponen en el chat que tenemos los observatorios ciudadanos del agua. Y yo digo, es que no podemos estar luchando cada uno en nuestro río, muriendo con la municipalidad o con el AIA. Bueno, por lo menos con la alianza tenemos una cercanía con la AIA, que no la tenemos los vecinos de Lo Cloro como vecinos. ¿Cómo es posible que esté fracturado ese alcantarillado por años? Y esta vez está pero grave, grave, y que no se haga nada, o sea, que no se responda a la ciudadanía, y que no sea la respuesta, no tenemos presupuesto, no lo podemos hacer, esta es una emergencia ambiental. Entonces, ¿quién pone la plata? Los ciudadanos, ya pagamos nuestros impuestos, ¿ve? Entonces, y que no es solamente Lo Cloro, y además ya hay una declaratoria de la Sala Constitucional, lo que se llama el voto Garavito, de hace como 30 años, que indicó muy claramente, hay que salvar el río Talco, ¿verdad? Entonces, este es el destino del río Cloro, un río sano. Y ya hay también un movimiento arriba en Montes de Oca, que se llama Biocantón, y que de alguna manera va a responder aún con una planta purificadora del agua para el cloro y también para la quebrada de Los Negritos, que espero que se pueda como consolidar ese proyecto. Fuimos a Curridabat, encontramos la naciente del cloro y sorpresa, fuimos con una bióloga de la Universidad de Costa Rica, experta, y cuando nos dice vamos a revisar los macroinvertebrados, y tenía todos los macroinvertebrados que dan señal de que ya saliendo el río está muerto, ya no tiene oxígeno. Hay sanguijuelas, hay gusanos rojos, es decir, todo lo que los animalitos que todos los que son los más resistentes que no necesitan oxígeno. Y que la naciente de Lo Cloro está entubada para que 3 casas de lujo puedan echar el agua sucia en este río. Entonces dijimos, bueno, aquí tenemos que hacer un esfuerzo de unirnos los vecinos de todo el río Cloro y pedirles cuentas a la municipalidad de Curridabat. La municipalidad de Montes de Oca ahorita está bien complicada con la quebrada de Los Negritos. Entonces yo creo que ya suficiente presión ha tenido como para que nosotros lo hagamos, digamos, desde una perspectiva de presión y de reclamo, sino, señores, ya que tomaron conciencia ustedes, hagan algo por el río Cloro. También porque, vean la diferencia, el río, la quebrada de Los Negritos va hacia la cuenca noroeste de Montes de Oca, y el Cloro baña o atraviesa la cuenca noreste. Nunca se encuentran la quebrada de Los Negritos con el Cloro. Pero cuando llueve en el Mall San Pedro, sí, esos aguaceros que pueden caer ahí fuertísimos, aquí no necesariamente está lloviendo y estamos inundados. Ya no es solamente lo que ocurre con este lote. Sí, no, completamente. Doña Ruth, vea, yo quiero, antes de que se nos vaya el tiempo, porque ya nos queda más o menos poco, yo primero que todo quiero felicitarla a usted, porque sinceramente usted ha estado en la lucha ambiental como nadie. Usted ha estado muy presente desde que usted llegó y se hizo vecina, se apropió del territorio, se apropió del lugar,
empezó a capacitarse, empezó a entender problemas que tal vez venían aguas arriba, que tal vez también afectan aguas abajo, y usted empezó a tener toda esa visión holística de cómo puedo mejorar, de también me meto en la junta de la clínica Carlos Durán, cómo se relaciona la salud pública con la salud hídrica del río, cómo, o sea, usted fue hilando piezas a lo largo de estos 30 años de lucha que usted ha tenido, inclusive me imagino que hasta más. Y entonces yo quiero felicitarla a usted por eso, porque la verdad es que personas guerreras como usted son pocas y necesitamos más, necesitamos el doble o el triple. Entonces, vea, doña Ruth, yo quiero que usted nos deje tal vez una breve o una reflexión final de hacia dónde o hacia cómo ve usted que el río Cloro vaya a ir cambiando en los próximos años o cómo le gustaría verlo, ¿verdad? Una reflexión desde muy internamente suya, desde todas estas luchas ambientales que usted ha tenido y todo este conocimiento que ha apropiado a lo largo de los años. Yo creo que sería bastante interesante y muy bonito para todos los radioescuchas y cibernautas que nos están siguiendo en el programa de hoy, una reflexión a todas estas temáticas que hemos estado hablando el día de hoy. Lastimosamente, bueno, ocupamos un programa como unas 4 horas para tantos años, tantas vivencias, tantas cuestiones que han pasado a lo largo de los años. Pero bueno, por lo menos hoy tuvimos un espacio, entonces yo quiero escuchar una reflexión suya acerca de hacia dónde cree usted que puede ser un buen futuro para el río Cloro y para las comunidades, ¿verdad? Sí, bueno, fortalecer más conceptos del río Cloro como un observatorio ciudadano del agua para que tengamos eh, posibilidad real de abarcar vecindarios, haciendo conciencia sin llegar uno a partes tan largas que entonces uno se abruma, ¿verdad? Entonces, tener transectos como de 1 kilómetro, que es más o menos lo que está en cada observatorio, es factible poder hacer conciencia. Segundo, sí que presionar a la Asamblea Legislativa para que realmente se haga una serie de leyes que conformen lo que se llame una política nacional de cuencas, de manera que existan otros parámetros para la construcción de grandes construcciones, torres, estacionamientos, centros comerciales, tanto aquí como en las playas, en los cuales respeten un montón de cosas que ahora se brincan con Setena. Hacen declaraciones juradas, estudios medio hechos, ya llenaron todo lo que pide la viabilidad ambiental y entonces ya como lo llenó todo, ya pasó sin hacer una verdadera evaluación. Entonces, también en la dirección de agua, que exista una oficina donde los ciudadanos puedan llegar realmente a manifestar la situación que pasa. Porque ahorita más bien se ha disminuido esa atención dentro de la dirección de agua. Por ejemplo, uno no puede revisar un expediente ahí más que 1 hora. No le permiten a uno ver más que 1 hora un expediente y solo una persona puede ir. Para mí eso afecta el derecho a la información del ciudadano. Claro, el derecho a la información. Y entonces, SINAC también. ¿Cómo cuesta que uno le presten un expediente? No tienen tiempo, no hay personal que lo atienda a uno. Entonces realmente cada vez se hacen más sordas las instituciones públicas porque uno no puede tener acceso a la información. La sala constitucional, ya cuando es una situación de ambiente ya casi no está dando votos hacia eso. Entonces nos sugiere que vayamos a un contencioso administrativo. Es re caro, es muy caro. Y ahí no puede el ciudadano llegar a representarse a sí mismo. Tiene que pagar un abogado especializado. Entonces es como el ciudadano alejándose y es el que cuida, es el que vigila, es el que conoce cómo se comporta el río en su comunidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que nos unamos, tengamos conversatorios y realmente se den podcasts y todo donde de parte de ríos y cuencas se diga, así se hace este trámite en Setena. Usted puede revisar un expediente así. Este informe se hace de esta manera, de manera que nos apropiemos los vecinos de cómo luchamos por el río de forma efectiva. Y Comisión Nacional de Emergencias tiene que escuchar realmente a las comunidades. Porque, por ejemplo, emergencias para evacuación, se organizan comités comunales de emergencia y se le entrega a los vecinos la responsabilidad de hacer los planes de evacuación.
que tiene uno experiencia. O sea, experiencia la tiene la Cruz Roja, los bomberos y la gente de la Comisión de Emergencias. Y esa información tiene que bajar de un especialista en las comunidades y no las comunidades pensando por dónde se van a salvar. ¿Ve? Ese tipo de cosas se tienen que afinar, coordinar. Entonces, esto, por eso hablo de una política de cuenca, donde todo eso está estipulado y se puede uno como ciudadano realmente hacer que las leyes sirvan a la comunidad. Ujú. Sí, sí, apropiarse y también qué bueno eso que decís vos, ¿verdad? El tema de las instituciones, cómo se le ha ido cerrando un poco el paso a la comunidad y a las personas, que ocupamos instituciones que sean por y para el pueblo, que sea el pueblo escuchado y atender los problemas que existen. Bueno, doña Ruth, muchísimas gracias por el programa del día de hoy, muchísimas gracias por compartir tantas experiencias, tantas cosas buenas, cosas malas, ¿verdad? Nos llevamos el día de hoy, tal vez, ojalá esperamos que el futuro sea brillante, que vengan cosas mejores, siempre todo puesto en la mano de Dios, ¿verdad? Y también en el tema de al seguir apropiando las comunidades y de seguir luchando con las instituciones públicas para que por favor hagan caso y que se eviten muertes al fin y al cabo, porque si de verdad todo esto pasa, esto va a ser completamente un desastre ecológico y un desastre social completamente grande. Sí, quiero invitar a todos los que Adelante. oyentes que Ujú. visiten la página de Facebook Observatorio Ciudadano del Agua del Río Cloro. Voy a publicar mucha información de todo esto que yo estoy hablando para que ustedes la puedan observar, la puedan ver y puedan comentar. Excelente. De que esto que estoy hablando está completamente con fotografías y con acciones ya concretas hacia esto que pueda servir a otros observatorios que están también luchando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias nuevamente a doña Ruth Ávila, vecina de el barrio Luján y coordinadora del Observatorio Ciudadano del Agua del Río Cloro y también secretaria de la Junta Directiva de la Clínica Carlos Durán. Muchísimas gracias nuevamente, doña Ruth, por compartir sus experiencias el día de hoy y su servidor José Pablo Murillo Villalobos se despide deseándoles un muy bonito e increíble sábado. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas y cibernautas. Gracias, hasta luego.